Hola, soy la licenciada Jenny García, nutricionista jefe de Nutrición Sana a Domicilio. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar sobre la alimentación, porque es importante tener una buena alimentación en esta época de verano, ¿no? Los invito a que puedan escribir sus preguntas si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema. Encantada de poder ayudarlos a poder resolverlo, ¿no? El día de hoy sabemos muchas cosas sobre alimentación, sobre nutrición, hay muchos mitos y el día de hoy vamos a abordar justamente aquellos que nos hacen cometer errores, nos hacen mitos que llevan a que nuestra alimentación no logre ser equilibrada ni saludable, ¿no? Por ejemplo, en la época de verano, ¿qué es importante? Hay alimentos que nos van a ayudar a favorecer la temperatura corporal. Hay alimentos que tienen un buen porcentaje de agua que nos van a ayudar justamente a completar la hidratación que el cuerpo necesita. También sabemos que en esta época de verano hay muchas salidas, hay muchos compartir y incluimos alimentos altos en azúcar, lo cual también nos deshidrata y nos lleva a que nuestro organismo pueda sufrir alguna consecuencia como la deshidratación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, sus preguntas, sus dudas en el momento del live para poder de esta manera hacer intercambio de conocimientos y poder darles la información adecuada. Muchas veces sabemos que en verano consumimos bebidas, sobre todo bebidas altas en azúcar. Y estas bebidas altas en azúcar lo que ocasionan es que se incremente el valor calórico en nuestro día, ocasionando muchas veces el sobrepeso. Entonces lo que necesitamos justamente es hidratarnos, pero no abusar de las bebidas con contenido de azúcar porque estas, bueno, traen problemas en la salud, ¿no? El día de hoy nosotros queremos abordar la importancia de poder regular justamente nuestra alimentación con medidas reales y sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, es importante saber que durante todo el año tenemos que cuidar nuestra alimentación, pero en esta época de verano tenemos que incluir preparaciones y alimentos que nos van a favorecer, uno, cubrir nuestro requerimiento nutricional, pero también que nos ayuden a manejar una buena hidratación, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestra situación, de repente tenemos alguna enfermedad crónica, de repente tenemos un buen peso, pero queremos sí lograr y seguir una alimentación balanceada. Entonces es importante que conozcamos. Hay alimentos que nos van a favorecer en esta época de verano. ¿Cuáles son estos alimentos, por ejemplo? Yo les invito a que puedan ustedes detallar qué preparaciones suelen incluir en esta época del año que les permita a ustedes sentirse frescos, ¿no? Que puedan ustedes también disfrutar, porque justamente la alimentación también es una manera de disfrutar, pero hay que hacerlo de manera consciente, sobre todo evitando incurrir en mitos, evitando incurrir en errores. Muchas veces creemos que las dietas o la alimentación tiene que ser restrictiva para lograr que ésta sea saludable y eso es totalmente falso. Es muy importante conocer también que necesitamos conocer cuál es el requerimiento nutricional. Cada persona tiene un requerimiento nutricional diferente. No podemos comparar, dentro de una familia, por ejemplo, no podemos tener a todos comiendo lo mismo. El papá, la mamá, sus requerimientos nutricionales van a ser muy diferentes a los de los chicos, de los niños, ¿no? Y si practican deporte, también. Entonces, sea cual sea la estación y sobre todo en verano, tenemos que saber cuáles son las necesidades nutricionales de cada miembro de nuestra familia. Luego es importante saber y organizar cómo va a estar nuestra alimentación, porque si nosotros, por ejemplo, improvisamos, ahí incurrimos en errores. No vamos a la tienda, compramos, en lugar de llevarme un tomatodo con agua, voy y me compro una gaseosa. Entonces, al momento de improvisar, estamos cometiendo muchos errores con nuestra alimentación, ¿no? Entonces, hemos hablado de conocer cuáles son nuestras necesidades nutricionales, que esto definitivamente lo va a valorar un especialista en nutrición, ¿no? No todos sabemos cómo saber qué cantidad de energía, proteínas, vitaminas, minerales, inclusive el agua necesita cada persona de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Luego es importante también saber cómo voy a organizar esta alimentación en mi día y esto va a ir de acuerdo a las actividades que yo voy a desarrollar, ¿no? Si estoy en oficina, si estoy en actividades bajo el sol, si estoy en actividades y luego hago una práctica deportiva. Entonces, todas estas acciones, estas actividades tienen que considerarse para poder diseñar un plan de alimentación que sea adecuado y personalizado, ¿no? Y el otro aspecto importante es conocer la hidratación. Muchas veces se habla de tomemos 8 vasos de agua al día. Esto como comunicación en población general está bien,
Pero recuerden que también las recomendaciones de agua son personalizadas y en promedio el requerimiento por persona es de 35 mililitros por kilo por día, ¿no? Esto más o menos nos lleva a una persona de 70 kilos a tener un requerimiento de 2 litros y medio a 3 litros y medio de agua al día. A veces consumimos menos y muchas veces nos dejamos llevar también por la sensación de sed. ¿No? La sed ya es un síntoma de deshidratación, quiere decir que el 1% de mi organismo ya está perdiendo agua o no está suficientemente hidratado, ¿no? Y también vienen consecuencias. Entonces es muy importante también incluir alimentos que me van a favorecer a esta hidratación, ¿no? Luego también en esta época de verano es muy importante desde la parte nutricional ver la otra parte de lo que es las enfermedades que suelen suceder en esta época del año por el calor. Muchos alimentos se van a descomponer porque la vida útil va a ser más corta por la temperatura, también por la presencia de agua del alimento y también la presencia de proteínas. Entonces es muy importante también para tener la seguridad que no nos vamos a enfermar por una infección, digamos, porque ha habido bacterias, virus en este alimento o preparación, es importante mantener una cadena de frío. Se dan cuenta que hay muchos aspectos que van a involucrar que podamos nosotros considerar para tener una alimentación saludable y no enfermarnos en esta época de verano. Entonces ahí tomemos nota, yo voy a estar atenta a las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a este tema puntualmente e invitarlos también a que puedan acudir a nuestros servicios. Nosotros somos Nutrición a Domicilio de Sana, vamos a estar yendo a sus casas, a las oficinas, a poder hacer una evaluación completa y poder brindarles las recomendaciones personalizadas tanto para pacientes que tienen seguro con nosotros y para pacientes que no cuentan con ningún seguro, ¿no? Entonces podemos ir a su domicilio nuevamente o a la oficina para poder brindarles la atención. No sé si hay algunas preguntas que podamos estar resolviendo, si no podemos continuar. Súper importante lo que nos comenta, licenciada. De hecho, el tema de alimentación en verano ahorita, justo todas las personas están preguntando, nos han dejado bastantes preguntas relacionadas a esta temporada, así que igual a las personas que se van conectando recién, la licenciada Jenny García, jefa de Nutrición a Domicilio de Sana, nos está hablando sobre cómo mantener una alimentación saludable en verano. Así que no olviden dejar sus preguntas para que los podamos responder. Tenemos algunas de ellas, Claro. así que se los voy dejando. Daniela nos pregunta, ¿qué alimentos son los más ricos en vitaminas para este verano? Ok, esa es una pregunta muy interesante y tiene mucho que ver con la circulación. Nosotros sabemos que hay factores que nos van a ayudar a poder manejar una mejor temperatura interna. Y una de ellas es el aporte de vitaminas, principalmente la vitamina C, porque tiene que ver con la microcirculación, es decir, que me va a favorecer una termorregulación. Entonces, incluyamos alimentos ricos en vitamina C como los cítricos, la naranja, el aguaimanto, la fresa, la papaya, la naranja, y además estos alimentos o estas frutas nos aportan vitamina C y también nos aportan agua, que son excelentes fuentes de hidratación y que van a completar y complementar la hidratación durante el día, aparte del agua per se que tenemos que tomar, ¿no? Tenemos otra pregunta súper interesante. Ahí Cintia nos pregunta, ¿hay algunos alimentos que debo evitar comer en verano para no sentirme pesada? Sí, y eso también tiene un sustento, digamos, de bases fisiológicas. Cuando nosotros consumimos alimentos de muy difícil digestión o muy pesados, como dice la amiga que nos ha preguntado, el cuerpo invierte mucha energía y se genera un calor extra. Entonces, en esta época de verano, lo recomendable es justamente consumir alimentos y o preparaciones de fácil digestión, ¿no? Por ejemplo, vegetales, frutas, carbohidratos complejos, grasas saludables, proteínas magras y preparaciones que no sean frituras, que no tengan aderezos fuertes, ¿no? De esta manera vamos a contribuir a que nuestro organismo pueda procesar de mejor manera el exceso de calor que ocurre en esta época de verano, ¿no? Tenemos otra consulta respecto a la hidratación. ¿Cómo puedo saber si estoy bebiendo suficiente agua en verano? Claro, o sea, partimos por la recomendación. Es importante saber cuánto estás pesando para aproximarnos a tu requerimiento nutricional. Mencionamos que normalmente es 35 mililitros por kilo al día, pero es importante también estar atentos, por ejemplo, a la coloración de la orina. Si la orina
sale oscura, quiere decir que nuestro organismo está deshidratado y necesitamos aportar suficiente agua para poder mejorar esta condición, ¿no? Recordemos que la sed ya es un síntoma de deshidratación. Esta es una de las preocupaciones del profesional de la salud y lo que vemos mucho en emergencia, ¿no? La deshidratación. Entonces es importante saber que no necesitamos sentir sed, o sea, mejor dicho, no esperemos a tener sed para tomar agua. Tenemos que tener un plan de hidratación durante todo el día. Por ejemplo, ¿no? Acá les doy unos tips. Nos levantamos y podemos tomar entre 1 a 2 vasos de agua. De esta manera ya estamos iniciando nuestro día hidratándonos. Luego en el desayuno seguramente vamos a incluir algo que tenga algún alimento, alguna preparación que contenga también agua, como jugos, infusiones, refrescos, etc. Durante el día también vamos a ir tomando, por ejemplo, un vaso de agua a razón de 1 hora. De esta manera, a lo largo del día vamos a cubrir tranquilamente, sin necesidad de apresurarnos de repente al llegar a casa en la noche y tomar agua, que eso no es lo adecuado, no es saludable, ¿no? Entonces, durante todo el día tengamos este plan de hidratación y estemos atentos a estar bien hidratados. También hoy en día tenemos aplicativos que podemos bajarlo en el celular, podemos poner alarmas y de esa manera vamos a ir creando el hábito. No solamente agua, no solamente con agua nos hidratamos, también hay que incluir alimentos con un buen aporte de agua. Por ejemplo, ¿qué frutas tienen un buen aporte de agua? El melón, la sandía, la mandarina, el pepino dulce, ¿no? Y también contamos con vegetales que tienen un buen aporte de agua, que nos van a ayudar a completar la hidratación durante el día, como es el pepino, el apio, las hojas de lechuga, espinaca. Entonces vemos que sí podemos tranquilamente lograr. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces esa costumbre, ese hábito, o estamos muy, mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a sentir sed para tomar agua. Tenemos también otra pregunta de Renato, que es súper interesante, está relacionado a la piel. Licenciada, ¿qué alimentos debería comer en verano para proteger la piel y evitar la aparición de manchas? Ok, es una pregunta súper interesante y no solamente esto aplicaría a la época de verano, deberíamos tomarlo en consideración durante todo el año, pero en esta época de verano nuestra piel está más expuesta a la radiación, a las temperaturas. Es importante saber que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo y tenemos que cuidar. Uno de ellos ya hablamos de la hidratación, luego hay alimentos funcionales, principalmente aquellos que tienen beta-caroteno o vitamina A, que los encontramos en los alimentos de color anaranjado, ¿no? Como la zanahoria, la papaya. En los cárnicos también encontramos bajo el formato de vitamina A, como en el hígado, y estas vitaminas lo que va a hacer es va a proteger a nivel celular, va a ser una protoprotección, una fotoprotección, mejor dicho, para que nuestra piel no esté dañada, ¿no? También contamos con el colágeno, que es una proteína que le da esa elasticidad a la piel, esa frescura a la piel, vitamina C, que va a ayudar a que este colágeno pueda regularse bien, a que pueda formarse bien y definitivamente la hidratación, como mencionamos hace un momento, ¿no? Bueno, también obviamente la protección, ¿no? La protección es súper importante con las cremas, ¿no? Para que podamos mantener una buena salud de la piel. Tenemos varias preguntas, igual no se preocupen que las vamos a contestar durante todo el live, pero vamos a seguir con el siguiente tema, que es consejos para una dieta equilibrada en verano. Correcto. Mire, sobre este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces como que estacionamos los requerimientos nutricionales. Decimos, en invierno necesitamos más energía, en verano no tanto. Y en realidad, durante todo el año, las necesidades nutricionales van a ser las mismas. Va a depender si vamos a ir cambiando de actividades. De repente en verano hago más actividad física que en invierno o de repente viceversa. Y en verano lo que sucede más es que vamos transpirando, vamos sudando, ¿no? Entonces ahí el requerimiento de agua es donde tenemos que tomarle mayor importancia, ¿no? Con respecto a la alimentación, en realidad lo que tenemos que lograr siempre es cubrir necesidades nutricionales, sea cual sea el objetivo que tengamos. Por ejemplo, si un paciente desea bajar de peso, igual tiene que cubrir sus necesidades nutricionales, simplemente que vamos a entrar a un régimen de déficit calórico, pero no por eso voy a quitarle las proteínas o las grasas, mucho menos las vitaminas y minerales, ¿no? Si un paciente tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, es hipertenso, o tiene diabetes o tiene dislipidemia, de la misma manera este paciente tiene que cubrir sus necesidades nutricionales, porque si no, su organismo entra en desequilibrio, ¿no? Entonces, en la época de verano puntualmente, pongamos atención a alimentos que nos van a refrescar, ¿no? Alimentos que nos van a proporcionar la hidratación,
¿no? Y alimentos que van a ser seguros para nosotros, que no van a contaminarse y no nos van a tener ninguna afección intestinal, ¿no? Que nos pueda llevar a una deshidratación. Seguimos con la siguiente tanda de preguntas que nos han dejado varias. De hecho, justo mencionaba que hay bastantes pacientes crónicos que justo tienen estas dudas sobre cómo alimentarse, no solamente en verano, sino también durante todo el año. Justo tenemos preguntas sobre hipertensión, ¿no? Es un paciente que tiene hipertensión, nos pregunta qué cantidad de líquido debo tomar si soy una persona hipertensa. Ok, muchísimas gracias. Ahí con el paciente hipertenso hay que tener cuidado porque normalmente estos pacientes dentro del tratamiento que llevan incluyen sustancias que van a favorecer la eliminación de líquidos para generar un balance en su organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que asegurar la hidratación y hay que ver que de repente estos pacientes no retengan líquidos también. Entonces tenemos que realmente personalizar las recomendaciones nutricionales, pero principalmente lo que tenemos que hacer con estos pacientes es cuidar la salud cardiovascular, ¿no? Cuidar la salud, la circulación en estas personas. Hay que favorecer, por ejemplo, el consumo de menestras, el consumo de frutas, de vegetales, antioxidantes porque van a asegurar una buena salud de la pared, de las arterias, de la circulación en general, ¿no? Antioxidantes, los omega 3, por ejemplo, que es una grasa buena que favorece la circulación. Es importante que estos pacientes puedan manejar un buen peso, un peso saludable, que puedan tener sus controles médicos, que puedan tener una cita especializada en nutrición, porque cada paciente tiene necesidades muy particulares, ¿no? Preferencias, hábitos, horarios diferentes. Entonces, en base a ello, tenemos que también organizarle su alimentación. Perfecto, súper interesante lo que nos mencionan. Igual tenemos a otros pacientes, en este caso pacientes que están gestando, pacientes que están dando de lactar. Por ejemplo, tenemos una pregunta respecto a la lactancia. Si estoy dando de lactar, ¿cómo debe ser mi alimentación en verano y cómo debe ser mi hidratación? Ok, en estos pacientes, tanto en gestación y lactancia, adultos mayores y niños, es una población de riesgo con respecto a la deshidratación, ¿no? En esta pregunta puntual tenemos que, como mencionamos al inicio, cubrir las necesidades nutricionales de la madre lactante. Estas necesidades sí están muy incrementadas porque la mamá pues invierte mucha energía en formar este tejido nuevo que es la leche materna. Alimentos frescos principalmente, alimentos que contengan omega 3, por ejemplo, los pescados de carne oscura, como el jurel, la caballa, el bonito, la anchoveta, ¿no? Luego también tenemos este omega 3, lo tenemos en fuentes de origen vegetal, como en las semillas de linaza, ajonjolí, chía, en el aceite de oliva, en el aceite de sachainchi. También lo encontramos en algunos vegetales como el brócoli y en las algas, ¿no? ¿Por qué es importante el omega 3? Porque mediante la lactancia materna también vamos a transmitir eso a nuestro bebé y que tiene mucho que ver con la salud a nivel del sistema nervioso central. La mamá lactante tiene que mantener una buena hidratación. Normalmente el requerimiento se incrementa en 1 litro adicional a lo que, si no estuviera dando de lactar, tiene que consumir, ¿no? Porque de esa manera va a asegurarse también la lactancia materna y ella no va a tener riesgo de deshidratarse. Perfecto. Tenemos otra pregunta de una paciente que ahorita está gestando. Doctora, estoy gestando y no se me antoja ninguna proteína, solo frutas. ¿Qué puedo hacer? Ok, por ejemplo, en este caso, y bueno, en todas las edades, las necesidades de proteínas tienen que ser cubiertas porque este grupo de alimentos nos va a permitir regenerar tejidos, formar tejidos, y en la madre gestante es muy importante este grupo. Ahora, las proteínas no siempre son de origen animal. Quizás podemos hacer un balance con cereales, con quinoa, con garbanzos, ¿no? De repente huevo podemos incluir en la alimentación, que son fuentes de proteína, algún tipo de lácteos o derivados como el yogur. Va a depender un poco también de lo que la mamá en este caso pueda tener tolerancia, porque sabemos que en la etapa de gestación muchas veces hay alimentos que no nos van a provocar o tenemos cierto rechazo, eso por un tema hormonal, ¿no? Pero tener la tranquilidad de que si elaboramos una buena alimentación, un buen plan de alimentación, vamos a poder asegurar las proteínas con fuentes de origen vegetal también. Ahora, consumir solamente frutas nutricionalmente no es balanceado. Sé que hay momentos en los cuales en la madre gestante esto nos puede provocar, pero tenemos que tratar en lo posible de cubrir siempre nuestro requerimiento nutricional porque de esta manera vamos a favorecer un buen crecimiento y desarrollo de nuestro bebé.
Perfecto. Igual, les comento a todos los que están participando que si recién se conectan, la licenciada Jenny García nos está dando consejos claves para mantener una dieta saludable en verano. Así que ahora vamos a hablar sobre algunos mitos que son súper importantes y que nos han dejado en justamente un post que subimos hace unos días, y la doctora nos va a contar un poquito más sobre eso. Claro que sí. Estos mitos, lamentablemente, que hay en la alimentación y en la nutrición, muchas veces vuelven nuestra dieta o nuestros alimentos muy restrictivos y nos conducen al error. Entonces, por eso es importante desmitificarlos, saber realmente qué es lo que sucede con ciertos alimentos. Puntualmente, en verano, lo muy común es que no puedo consumir, por ejemplo, me dicen, no puedo consumir menestras porque es muy caliente, ¿no? Entonces, en este caso, yo les podría como que voltear la preparación, en lugar de hacerlo de manera caliente, incluirlas en ensaladas, ¿no? Podemos hacer una ensalada que sea completa nutricionalmente y que podamos incluir o menestras o quinoa. Normalmente estos alimentos se consumen calientes y en verano como que no nos provoca mucho, ¿no? Pero tranquilamente los podemos incluir también en preparaciones frías. Otro mito muy recurrente en verano es el consumo solamente de frutas, de verduras, dejando de lado las grasas, dejando de lado las proteínas y dejando de lado los carbohidratos, ¿no? Tenemos que incluir todos los grupos de alimentos de manera ordenada, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Hay que incluir, sí, si bien es cierto, las frutas y verduras son importantes porque nos aportan agua, nos aportan fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales. Tenemos necesariamente que incluir alimentos, fuentes de grasa, pero grasa buena, ¿no? ¿Dónde encontramos estas grasas buenas? Las encontramos en la palta, en las aceitunas, en el aceite de oliva, en los pescados de carne oscura, en los aceites vegetales. De esta manera estamos contribuyendo a nuestra salud cardiovascular, ¿no? Otro mito muy frecuente que normalmente en esta época es con respecto justamente a la hidratación, ¿no? Consumimos bebidas con alto contenido de azúcar. Nos gusta las bebidas, las gaseosas o los jugos de caja, inclusive las bebidas energizantes, ¿no? Y esto en realidad pueden llevarte a una deshidratación por la cantidad de azúcar que contiene, no solamente de azúcar, sino también de sodio. Entonces la hidratación principalmente tiene que llevarse a cabo bebiendo agua, consumiendo agua. También podemos incluir refrescos naturales, pero acá tengamos cuidado en el azúcar que vamos añadiéndole a estos refrescos, ¿no? Hay infusiones, por ejemplo, que contienen mentol, ¿no? Como la hierbabuena, la menta, que como que engañan al organismo y hacen una termorregulación, enfrían un poco el cuerpo. Entonces, estas infusiones o estas hierbitas, añadirlas en las preparaciones y también hacer infusiones y refrescos con estas hierbas para poder mejorar la temperatura corporal y sentirnos más frescos. No necesariamente tomando bebidas frías o heladas vamos a calmar la temperatura corporal, ¿no? Es importante alimentos que te van a refrescar de adentro hacia afuera. Licenciada, tenemos varias preguntas relacionadas a los platos nutricionales. ¿Cómo deberían ser nuestros platos en casa? Claro, esto es muy importante porque culturalmente a veces nos excedemos en la porción de los carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos son buenos, son necesarios porque nos van a permitir tener energía para poder desarrollar nuestras actividades. Pero ¿qué sucede cuando entramos en un exceso de carbohidratos? ¿No? Ese exceso de carbohidratos se va a almacenar en nuestro organismo bajo la forma de grasa, ¿no? Entonces lo que necesitamos es ordenar nuestras porciones. Cada persona tiene necesidades nutricionales diferentes y nosotros en nutrición a domicilio utilizamos un método muy eficaz y de fácil entendimiento para nuestros pacientes, que es el plato saludable. Nosotros tenemos este plato saludable donde vamos a porcionar lo que vamos a consumir. El 50% tenemos que incluir siempre vegetales. Este es un grupo de alimentos que muchas veces se deja de lado y tienen que incluirse en todo el año, sea invierno, otoño, primavera, verano. En verano lo que podemos hacer es incluir vegetales con un buen aporte de agua. Pepino, lechuga, tomate, ¿no? Y también podemos incluir algunas frutas, ¿no? Como los blueberries, que dan un poco la diversidad y la curiosidad en las ensaladas. Luego tenemos que incluir también nuestro grupo de carbohidratos, pero en una porción adecuada, sin excesos,
sin excesos, que vendría a ser la cuarta parte de nuestro plato, representado, por ejemplo, podemos incluir menestras, camote, papa, el arroz mismo, siempre y cuando no nos excedamos. Y en la otra parte de nuestro plato, incluir, por ejemplo, alimentos de origen animal o proteínas, ¿no? En general, que puede ser un cárnico como pollo, pavo, pescado, carne de res, cerdo. Estas recomendaciones de plato van a adecuarse a lo que el paciente necesite, a lo que usted necesite. No todos vamos a consumir igual, porque de repente por ahí hay un alérgico al cítrico, al tomate, entonces vamos a ir variando en las recomendaciones nutricionales. De repente hay un paciente que es alérgico al pescado, obviamente no le vamos a prescribir pescado, sino le vamos a dar una alternativa para que pueda igual tener una alimentación balanceada. Entonces, si nosotros logramos esta distribución, este control de porciones, va a ser más fácil no excedernos. Y si no hay excesos, nuestra salud va a estar realmente en equilibrio y regular, ¿no? A esto de acá también podemos obviamente agregarle un refresco natural o simplemente tomarlo con agua, ¿no? O de repente una fruta, mandarina, para que pueda mejorar la absorción del hierro de esta preparación. Entonces es principalmente manejo de control de porciones. Súper importante tener en cuenta cómo está distribuido el plato, ¿no? Porque a veces nos excedemos y eso nos permite evitar esos excesos de más. Tenemos otras preguntas, bueno, son mitos en realidad que nos han dejado algunas personas. El primero ¿es cierto que el arroz caliente es más dañino? Claro, ahí entra a tallar un término que se llama almidón resistente, ¿no? Cuando un alimento que tiene almidón, en este caso el arroz o la papa o las pastas, cuando se calientan el almidón, que es un carbohidrato complejo, si nosotros lo consumimos caliente hay una mayor biodisponibilidad en nuestro cuerpo. ¿Qué cosa quiere decir biodisponibilidad? Que el cuerpo lo va a ingresar más rápidamente, generando picos de glucosa y habiendo un cambio ahí con la insulina. Lo ideal es que dejemos enfriar el arroz para que nosotros podamos tener y obtener este almidón resistente que no va a generar ese pico alto de glucosa. No es que sea malo, simplemente que de acuerdo a las necesidades o a los objetivos de cada persona, las recomendaciones van a ser más puntuales, ¿no? Lo ideal es que este arroz o este alimento que contenga almidón lo consumamos a temperaturas, digamos, de ambiente, ¿no? Temperaturas no frías, porque de repente no es el gusto, pero sí temperaturas ambientes, ¿no? Y mejor aún, si este alimento nosotros lo dejamos enfriar, lo pasamos a refrigeración. Recuerden que el arroz no puede estar más de 2 horas en temperatura ambiente porque genera la proliferación de esporas, bacterias y nos podemos enfermar. Una vez que esté frío, tenemos que ponerle un recipiente hermético de vidrio de preferencia, lo refrigeramos y de ahí vamos sacando. Cuando nosotros calentamos un alimento que tenga almidón, hacemos el almidón resistente que tiene menos estímulo de glucosa en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es mucho mejor para pacientes que tienen diabetes, resistencia a la insulina, que quieran bajar de peso de repente. Perfecto. También tenemos preguntas sobre el kéfir. De hecho, el kéfir ahorita está muy, digamos, de moda. Normalmente cada cierto tiempo van apareciendo ciertos alimentos y preparaciones, ¿no? Pero es muy importante, sí lo podemos incluir en esta época, obviamente de repente a temperatura ambiente. Lo ideal es que vayamos progresando de repente una cucharada, 2 cucharadas, medio vaso, hasta poder tomar un vaso. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre este alimento es que tiene que ser seguro, tiene que realmente venir de buena fuente, ¿no? E incluirlo puede ser en la mañana o puede ser en la noche, y lo pueden tomar los niños también. Toda la población lo puede tomar, no hay ningún problema. La ventaja o el beneficio de esta bebida, de este producto, el kéfir, son los probióticos que tiene, ¿no? Y los probióticos son sustancias que van a alimentar o que van a poblar de manera saludable nuestra microbiota intestinal, ¿no? Que es el segundo cerebro, que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pero el consumo del kéfir, por favor, tiene que estar dentro de recomendaciones en general saludables, porque si yo como todo el día industrializado, todo el día tomo gaseosa, todo el día como mal y en la noche consumo el kéfir, realmente no va a tener el beneficio que yo espero o por lo cual estoy consumiéndolo. En general, nuestra alimentación tiene que ser lo más saludable posible, excluyendo los alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son estos alimentos ultraprocesados? Los empacados, los que tienen grasa trans, grasa saturada, altos en sodio, altos en azúcares añadidos, ¿no? Esos son digamos, las sustancias que no son compatibles con la salud que queremos lograr, ¿no? Y en general un beneficio en todo nuestro organismo, nuestro cuerpo.
Perfecto, licenciada. También tenemos preguntas, y me incluyo, de este mito. ¿Es cierto que comer de noche hace daño y hasta qué hora máximo deberíamos comerlo? Ok, sí. Yo les decía, ¿no? Que en la alimentación y nutrición hay mucha información que muchas veces nos llevan al error. Y nosotros tenemos bajo el principio de cubrir todo nuestro requerimiento nutricional, tenemos que también cenar, ¿no? Porque si no estaría incompleta. Es poco difícil cubrirlo sin un tiempo de consumo, ¿no? Lo ideal por un tema de digestión es que sea por lo menos 2 horas antes del descanso nocturno, ¿no? ¿Y qué preparaciones podemos incluir? Las de fácil digestión, justamente por lo que hablamos, porque si nosotros consumimos preparaciones de muy difícil o digestión, nuestro cuerpo va a invertir mucha energía y vamos a sentirnos acaloradas, ¿no? Y aparte no vamos a descansar bien. Entonces, alimentos de muy fácil digestión, por ejemplo, puede ser una ensalada tipo salpicón, donde incluyamos vegetales, donde incluyamos un poquito de menestras, donde incluyamos pollo. Entonces, vemos que el plato saludable se hace en una sola preparación. Puede ser también un omelette, podemos acompañarlo de palta, puede ser un soufflé de verduras, puede ser de repente una ensalada de frutas, pero hay que añadirle siempre una porción de proteínas como el yogur. ¿Qué yogur es mejor? El yogur griego, que no tiene azúcares añadidos, y podemos agregarle una grasa buena ahí, que pueden ser de repente frutos secos, semillas de chía, un poquito de repente o mantequilla de maní, mantequilla de almendras, canelita en polvo. Entonces de esta manera hacemos cenas nutritivas y refrescantes también, pero sí tenemos que cenar 2 horas antes del descanso nocturno y alimentos que tengan proteínas y de fácil digestión. Perfecto, licenciada. Hemos recibido varios mitos que están muy buenos y que en otra oportunidad igual lo vamos a ir respondiendo. Y tenemos una pregunta sobre cómo podemos atendernos, si queremos atendernos con usted. Claro que sí, gracias. Justamente por estos mitos, por esta información que muchas veces no es de buena fuente, es importante que podamos acudir al especialista en nutrición. Nosotros, en Nutrición a Domicilio de Sana, tenemos un equipo altamente calificado que va a ir hacia tu casa, hacia la oficina, donde tú te encuentres, con nuestros equipos que son especializados para la atención a domicilio, y vamos a estructurar en base a una historia, un registro alimentario, vamos a estructurar una dieta totalmente personalizada, donde vas a sentirte identificado, de fácil seguimiento, donde te vas a poder adherir a este plan de alimentación, y de esta manera vas a lograr tus objetivos, porque tus objetivos son nuestros objetivos en cuanto a alimentación y nutrición. Llamamos, por favor, llamen al contact center, que es el 635-5000, tomen nota por favor, 635-5000, la opción 5. Ahí vamos a atenderlas con gusto para poder programar sus citas. Igual, licenciada, también tenemos el contacto por WhatsApp, ¿no? Pueden igual solicitarnos el servicio a través del 905-458-888. Así que igual repetimos los canales de contacto. Tenemos el call center, que es el 635-5000, opción 5, y por el WhatsApp. Y por el WhatsApp también al 905-458-888. Igual pueden solicitar el servicio de médicos a domicilio y también nutrición a domicilio. Nutrición a domicilio. Y también comentarles que este tipo de atención a domicilio no solamente es para pacientes que tienen el seguro con nosotros, sino también atendemos a pacientes que no cuenten con un seguro. Nosotros también podemos ir a su casa, a su domicilio, a su oficina, y poder desarrollar de la misma manera, bajo los mismos protocolos, la atención de nutrición especializada, ¿no? Como médicos a domicilio. Nos dicen, doctora, qué chévere explica. ¿Hacen en vivo siempre? Sí, estén atentos por favor a los en vivos, a los live que vamos a tener por esta vía de TikTok, porque son temas de interés que van a permitir que podamos lograr tener una buena salud. Son recomendaciones que los profesionales vamos a tener para ustedes. Perfecto. Ya saben, no se pierdan nuestro próximo live, en el cual vamos a hablar sobre el regreso a clases, el tema de pediatría, y ya todos los detalles lo vamos a ver en nuestras redes oficiales de Sana. Recordemos los canales de contacto, podemos llamar al call center, que es el 635-5000, opción 5. Y también por WhatsApp podemos escribir al 905-458-888. Si cuentas con un seguro EPS, te puedes atender en Pacífico, supuesto. Y también como paciente particular lo pueden solicitar. Totalmente. Sí. Muchísimas gracias. Sí, nos vamos viendo en un próximo live. Hasta luego. Esperamos. Gracias.